Hola, buenas tardes. Es un gusto de nuevo este jueves activo, de nuevo conectarnos, ¿eh? Porque creo que hoy, marzo, es un día importante, ¿no? Día importante, pues, un día que fue elegido por la Asamblea General de la Comunidad como un día para ayudar a sensibilizar, ¿no? Y educar al mundo, ¿eh? Sobre esta condición, ¿no? Eh, pues porque entre todos tenemos que aumentar la conciencia de la necesidad de inclusión de esta persona que está en la, ¿no? Para poder dar todo, ¿no? Luego, por ejemplo, a mí me llamó, ahora lo veremos, la atención, ¿por qué? ¿Por qué será que todo anuncian lo de esta materia de un poco, ¿no? Entonces, pues, me ver un poco, ¿no? Entonces, como un acto, el acto de llevar el ¿no? Es como, es un acto, o sea, un gesto simbólico que hace referencia fronteras, ¿no? Y se ha convertido como en un gesto universal de apoyo, ¿eh? Y de conciencia hacia sobre la diversidad y esa riqueza que supone esta condición, ¿no? O sea, tener como más conciencia sobre las diferencias iguales, ¿no? Hoy vamos a tener de compartir este espacio con María José Barrantes, María José Barrantes, psicóloga. Bueno, pues los años que llevo, o sea, viviendo aquí en Nicaragua, la verdad que he tenido muchas oportunidades o sea, de compartir con María José, no solo como, bueno, como amigos, sobre todo lo primero, ¿no? Por eso nos conocimos, ¿no? Y bueno, pues la verdad que tanto una como otra hemos siempre hecho el esfuerzo, ¿no? Porque además no, ella es de Estelí, ¿no? Y bueno, pues tiene una amplia experiencia como psicóloga, ¿no? Y además una condición muy bonita, ¿no? Que yo, pues, la verdad que me quito el sombrero también ante, o sea, padres, como diría, padres de niños con síndrome de Down, pero padres merece quitarse que merece quitarse el sombrero por su preocupación por aumentar siempre la calidad de su vida, ¿no? Y por eso creo que bueno, pues hoy con el síndrome de Down enseguida me vino María José a la cabeza, pues para que nos compartiera su experiencia, y ¿sabes? Su sabiduría. ¿De acuerdo? Gracias, María José. Muchas gracias, Trina. Gracias por esta invitación tan hermosa. Como vos decís, son muchos años de compartir, son muchos años de aprender también de vos y de todo lo que haces. Y para nosotros ha sido una bendición porque definitivamente que las flores de Bach entraran en nuestras vidas ha sido una bendición. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok, ok. Porque pues Cristian ha sido un niño, Cristian Gabriel es mi hijo mayor, tiene 18 años y nació con síndrome de Down. Y entonces ha sido un niño privilegiado porque desde muy pequeño, desde un año, él ha estado tomando flores de Bach en diferentes etapas de su vida. El, yo quería, por ejemplo, María José, muchos de nosotros ayudan a, o sea, conocer mejor esta condición, ¿no? Bueno, entonces les voy a contar un poco y bueno, empezando por qué estamos precisamente hoy hablando de síndrome de Down. En el año 2011, la ONU, a partir de una serie, digamos, de propuestas, decidió y nombró el 21 de marzo, que es 21 del tercer mes, como el Día Internacional para, digamos, hacer conciencia sobre el síndrome de Down, porque el síndrome de Down, digamos, la principal característica es que en el par 21 hay 3 cromosomas en lugar de 2. Es decir, los chicos y chicas con síndrome de Down, en vez de tener 46 cromosomas, tienen 47 cromosomas.
Entonces diríamos, bueno, entonces si tienen uno de más, son más rápidos. No, todo lo contrario. Como el lugar de 2 cromosomas lo está ocupando 3 cromosomas, eso significa que algunas de sus funciones, sobre todo a nivel intelectual, van un poco más lentas. Nos explicaban una vez en una de las clases que es como que esos cromosomas van luchando el uno por ir adelante del otro, y por supuesto esto conlleva, digamos, a ciertas dificultades en el aprendizaje, pero no significa que no aprenden, no significan que no piensan, no significan que no sienten, porque también tengo que decir que a lo largo de la historia han habido muchos mitos y mucho desconocimiento acerca de esta condición. Entonces, ahora cada vez más hay personas que conocemos, que reconocemos sus capacidades y que por supuesto hacemos todo lo que está en nuestro alcance para verlos como una persona igual que todos. Si hablamos de algunas características, cuando hay que decir que los niños y niñas o las personas con síndrome de Down han doblado su media de vida en los últimos años. Esto no quiere decir que los cromosomas están más o menos afectados, sino únicamente que se han ampliado las oportunidades sociales, las oportunidades familiares y por supuesto el conocimiento para poder apoyarlos con diferentes recursos, con diferentes metodologías y darles mayores oportunidades para su inclusión social y para su desarrollo personal, profesional, social, en todos lados. Eso te iba a decir, María José, ahora que estás hablando de eso, por ejemplo, porque oímos mucho la palabra inclusión, inclusión, ¿no? El, o sea, referido a esta condición, ¿qué significa la inclusión? La necesidad de incluir, de La inclusión. necesidad, claro, la necesidad de incluir viene precisamente del reconocimiento de las personas con síndrome de Down como personas con iguales derechos que cualquier otro niño. A lo largo de la historia han habido, digamos, diferentes acercamientos o diferentes realidades en las que ellos se han estado desarrollando, partiendo, por ejemplo, de tiempos donde ni siquiera un niño con síndrome de Down salía de un cuarto, estaba escondido en un cuarto, la familia no, pues, no lo sacaba, no hacía que compartieran en otros espacios fuera de la familia, mucho menos íbamos a pensar en la escuela. Entonces, a medida que vamos avanzando como sociedad, se va viendo, por ejemplo, la necesidad de hacer lo que se llama digamos, centros especiales y que todavía funcionan, donde van los chicos y chicas con síndrome de Down a aprender. Luego, digamos, en un tercer momento, ya hablamos que hay una integración. Y con la integración nos referimos a que el niño está ahí, digamos, en un espacio escolar, en un espacio social, conviviendo con otros chicos, pero las condiciones que les estamos brindando únicamente son para que haga presencia. O sea, es decir, el niño está ahí y si puede aprender, aprende, pero no hay un recurso específico que garantice, digamos, su aprendizaje. Ya cuando hablamos de inclusión, que es lo que estamos ya, digamos, en esta etapa y que todavía en muchos espacios es un sueño, es cómo el ambiente y las personas logran crear espacios adaptados para que este niño o esta niña aprenda de igual manera que aprenden sus compañeros. Por ejemplo, cuando hablamos de la inclusión escolar. Y esto pues tenemos que decirlo, alguna gente dice estamos en pañales, sí estamos en pañales en muchos casos, pero también tenemos que ver todos los logros porque sobre todo en los últimos años vemos cómo cada vez más hay personas con síndrome de Down que destacan en todos los ámbitos, deporte, política, escuelas. Tenemos, por ejemplo, a un Pablo Pineda, que es un docente universitario, y cualquiera que escucha hablar a Pablo Pineda se queda admirado de ver esa capacidad para expresar y para hacernos llegar, hacernos sentir cómo se vive desde su condición y cómo los recursos, cómo el apoyo, cómo todo, digamos, las oportunidades que damos como familia y como sociedad pueden hacer un gran cambio en cualquiera de ellos. Porque si bien es cierto, hay limitaciones físicas, cuando a estas limitaciones físicas generamos los apoyos correspondientes, podemos volar.
Exactamente. Y te iba a decir, María José, y tú, por ejemplo, con el, hablando de lo que es la parte emocional, con el síndrome de Down, eh, es decir, tanto Cristian como a lo mejor algunos casos que tú has tratado, a lo mejor con síndrome de Down, ¿no? O sea, eh, tú puedes hablar de desequilibrio emocional es más frecuente, a lo mejor, o sea, ¿qué, por ejemplo, o sea, ¿qué nos podrías decir? Mira, me encanta ese cuestionamiento porque lo que yo he aprendido con Cristian y con algunas personas con síndrome de Down, que he tenido el honor de atenderlas y de tratar con Flores, yo lo que veo es que son personas con emociones tal y cual las sentimos nosotros. ¿Cuál podría ser la diferencia? Cuando tenemos tal vez una persona que no es tan verbal, que no lo puede expresar. Y en ese caso, pues tenemos que contar con el apoyo de sus cuidadores, de sus personas más cercanas, que son quienes van observando sus conductas. Pero cuando, digamos, en el caso de Cristian, él es verbal, él es muy, muy expresivo. Y como también desde niño logramos trabajar toda esta parte emocional, que él pueda reconocer cuando está enojado, cuando está triste. Él es un chico muy sensible, al mismo tiempo es muy alegre. Entonces, cuando vamos a hacer las fórmulas para él, esa fórmula va a depender, al igual que para cualquier otra persona, del momento en el que él está viviendo. ¿Cuál es la emoción que está predominando? Y esa es una invitación para ustedes, pues que si les llega alguna persona con síndrome de Down, no crean que no tienen experiencia, no crean que no pueden. No, es hermosísimo poder trabajar con ellos. Y como les digo, aunque sea no verbal, pues igualmente se puede trabajar con las personas más cercanas para que les puedan referir cuál es el tipo, digamos, de conducta o cuál es el tipo de emoción o necesidad que ese chico o esa chica está presentando en esos momentos. Sí, sí, yo, por ejemplo, con lo que dice, efectivamente, refiriéndome un poco a mi experiencia, ha habido a lo mejor en alguna institución niños pequeños con síndrome de Down y entonces efectivamente he tenido que buscar el apoyo pues de los padres, de los tutores, la gente que estaba con ellos, ¿no? Pero sin embargo, luego yo fui la primera sorprendida, ¿no? Que de pronto, o sea, traerme a lo mejor una persona con 15 años y otro con 18 y decir, y los padres no han venido, o el profesor no ha venido, ¿no? Y, y tener una conversación perfectamente, o sea, una persona sí, totalmente identificando, o sea, identificando además lo que sentía y lo que quería trabajar para sentirse mejor, ¿sabes? O sea, no sé, me quedé yo, o sea, ahí yo la fui, o sea, me sorprendí, ¿no? O sea, me sorprendí sí, de esa trátame. Y luego, por ejemplo, nosotros, gracias en el Melania, en el colegio, en de educación especial Melania Morales, hemos tenido la oportunidad, ¿no? Pues de, lo que te digo, de tratar a muchos niños con síndrome de Down. Y siempre, o sea, en muy raras ocasiones, lo que es cierto, que casi todos los niños que hemos atendido son niños desde, a lo mejor desde los 6 años, como mucho hasta los 11, ¿no? Entonces, la mayoría, o sea, no hemos tenido, o sea, a lo mejor la consulta a nivel individual, ¿no? O sea, siempre apoyada por tus tutores, ¿sabes? Que nos han transmitido la información. También, ¿sabes lo que pasa? Que, por ejemplo, aquí muchas veces en las consultas, cuando en el Melania Morales, a lo mejor eh, muchas veces la información te la transmite el padre o te la transmite el tutor, pero más que nada por eso, porque quieres que no tratar, o sea, directamente con el niño, a lo mejor requerimos más tiempo, ¿sabes? Sí, sí. Porque el niño o sea, se va a tomar su tiempo en explicártelo, te lo va a explicar a su manera y tal. Entonces, a lo mejor nosotros muchas veces, pues, por la falta de tiempo y por la impaciencia, a lo mejor de atender a todas las personas, a lo mejor por eso, en ese momento hemos prescindido, o sea, no hemos prescindido del niño, ¿no? Pero sí, la información no la ha transmitido, o sea, una persona que tiene
sea, conocimiento total sobre, o sea, la conducta de esta persona. Sí, y lo que sí les quiero decir es que son súper rápidos. O sea, las fórmulas son súper rápidas en llegar. Yo siento que no tienen tantas capas de protección como las que tenemos nosotras. Me acuerdo una vez que Cristian él estaba como muy apegado, como no quería soltarse, estaba como muy mimado, quería que la profe lo mimara, estaba como demasiado temeroso y le preparamos una fórmula y ya en la tarde, porque había un registro, un diario, ¿verdad? De cómo él iba y lo que me llamó la atención fue que la maestra escribió, hoy Cristian está más independiente, pudo hacer sus cosas solo, se movió a los diferentes lugares, entonces allí yo pude notar qué rápido era el efecto de las flores en él. Incluso una vez, Trina, no sé si lo recordás, que te llamé súper asustada porque él agarró las flores y se las chupó, prácticamente se chupó el vaso de flores. Entonces yo estaba iniciando en esos tiempos y preocupada. Te digo, Trina, Cristian se tomó todo el vaso. Tranquila, tranquila. Pero yo pude darme cuenta que en ese momento realmente había una situación de desborde. Él estaba desbordado. Y bueno, se tomó todas las flores, le preparamos otro frasco y se volvió a tomar todo el frasco. Entonces, más bien, a mí me llamó la atención cómo él pudo reconocer que tomar esas flores estaban haciéndole, le estaban dando un bienestar, ¿verdad? Entonces, eso sí les puedo decir, que es maravilloso poder ver el efecto que tiene, los cambios que se dan en las emociones. Incluso pues en otros chicos, porque he tratado dos chicos más, uno sobre todo por cuestiones de duelo, de separación, y cuando hemos preguntado a su familia, pues sí, se vio notablemente el cambio que tuvieron. Entonces es una herramienta poderosísima, hermosísima para poder trabajar todo este mundo emocional que a veces se nos dificulta. O sea, si a veces a nosotros yo les pregunto a los consultantes, ¿cómo te sentís? Y muchas veces me dicen, no sé cómo me siento, no sé cómo me siento. Entonces, mucho más en el caso de los chicos y chicas con síndrome de Down, que muchas veces nosotros tenemos esos prejuicios como, no sienten, o, ellos son alegres, siempre están alegres. Tenemos a veces que convivir con una serie de prejuicios que hay de las personas. Muchas veces a mí me dicen, ay, es que este niño es un angelito. Y yo les digo, dormido es un angelito y a veces ni dormido. Entonces, cuando nosotros podemos verlos como personas como nosotros, que tienen emociones, que tienen momentos difíciles y que tienen momentos felices, podemos tener esa posibilidad para reconocer que pueden ser atendidos desde esta perspectiva y que esto, la terapia floral les va a hacer un bien increíble en toda esa transición o en todas esas situaciones que ellos puedan estar viviendo. Pero fíjate, María José, yo, por ejemplo, con mi año de experiencia, lo que estás tú hablando, o sea, ellos te expresan, pero muchas veces, que verdad, qué importante la terapia floral, sobre todo para trabajar con los padres, ¿no? Porque como tú has dicho al principio, efectivamente, muchas veces en el momento que nace, ese niño y no se acepta las características, su condición, aquí se empieza a experimentar un duelo, ¿no? ¿No? Dejar de lado o olvidar a lo mejor ese niño normal, ¿no? En definitiva normal, y ahora aceptar lo que tengo. Entonces, yo lo he visto en mi año de experiencia con esto, realmente, por ejemplo, hemos visto situaciones de discriminación, ¿sabes? Impresionante. Por ejemplo, que te lo refieren a lo mejor personas, profesores y tal, y decir, mire, esto hay que trabajar con la familia porque no saben, hay a lo mejor un trato muy despectivo o muy humillante para el niño, dice, porque no aceptan a lo mejor esa condición, ¿no? Entonces, qué importante, o sea, qué importante, yo creo, porque efectivamente, tanto que hablábamos de la inclusión, y la inclusión empieza por lo primero, por las raíces, sí, por los padres, ¿no?
Eso es importantísimo. Claro, y con eso también quiero complementar el rol, el papel de los profesionales también, porque en mi caso pues he compartido con muchas mamás acerca de esta primera noticia cuando te dicen tenés un niño, bueno, es más, en muchas de las experiencias que yo escuché de otras mamás, me contaba una que ella miraba que no le enseñaban al niño y que las enfermeras cuchicheaban y que y el doctor no venía y todo el mundo, entonces ella estaba en pánico, porque si algo está pasando con mi bebé, díganme si está vivo, díganme. Y nadie se atrevía a decirle que lo que había pasado es que el bebé había nacido con síndrome de Down. Entonces aquí también es un llamado muy, muy grande y muy necesario a todos esos profesionales de la salud, porque muchas veces nosotros como familia, ¿qué hacemos? Escuchamos al profesional y muchas de estas mamás y yo inclusive hemos escuchado, este niño no va a caminar, este niño no va a hablar. Incluso una vez en un congreso que estuve en El Salvador, hace muchísimos años, uno de los ponentes dijo, es que estos niños no tienen humor, estos niños no entienden los chistes. Estos niños, o sea, empezó a decir unas cosas, era un profesional que yo no tuve más remedio que levantar la mano y decirle, mire, entienden los chistes, hacen chistes. Es más, mi hijo tiene un humor, como decimos, ácido. Él tiene una capacidad para hacer chistes y para hacer bromas de humor negro, de todo. Es increíble, ¿verdad? La manera como él se relaciona a través del humor. Es increíble la manera como él tiene, por ejemplo, un oído tan exquisito que él puede distinguir en una canción si lo que está sonando es un trombón o si lo que está sonando es una trompeta o si está sonando un corno inglés. Una vez me dijo, mamá, escuchaba un corno inglés y yo me quedé y yo que sé que es un corno inglés. Y en efecto era un corno inglés. Estábamos en una escuela de música y era un corno inglés. Entonces, ¿cómo le explico yo a la especialista en oído que le hizo una audiometría y que en la audiometría se dice, o sea, el resultado de la audiometría es que él tiene dañado un oído y que el otro oído solo escucha la mitad? ¿Cómo le explico yo que él puede distinguir la diferencia entre un corno inglés y una trompeta? ¿Cómo lo explico? Entonces, muchas veces a los profesionales les toca también podernos plantear otra realidad, podernos, o sea, que se puedan actualizar y que puedan, digamos, impulsar a todas estas familias que por temor, por miedo, porque también tengo que decir algo, el duelo no solamente es el momento inicial, cuando te dan la noticia, claro, ese es el duelo más grande, pero el duelo lo transitamos en todas las etapas de la vida, o sea, tenemos que estar constantemente acompañadas, constantemente conectadas con nuestras emociones, porque en las diferentes etapas de la vida vamos a vivir situaciones que nos conectan con ese duelo. Entonces sí es muy importante que también nosotros como mamás, como familia, podamos ser acompañadas con la terapia floral y otros tipos de terapia. Sí, exactamente. No, y ves que a lo mejor, pues, yo lo he tenido que a lo mejor muchos padres o familiares no se han acercado a la terapia floral por lo típico, por el miedo a o sea, que esto puede interactuar un poco en el comportamiento, es totalmente inocuo, ¿no? Y efectivamente lo que dice María José aquí es muy importante la terapia floral porque ellos son seres integrales igual que todos, ¿no? Y entonces disfrutan también de un estado emocional con las subidas y bajadas que todos tenemos, ¿no? Que Así es. todos tenemos. Es decir, el- pues además me ha encantado, María José, antes cuando has dicho efectivamente animar a todos los terapeutas, efectivamente que si en algún momento se os presenta algún caso, una persona que tiene esta condición, en ningún momento cierres la puerta, al revés, ábresela y porque para ti va a ser un gran aprendizaje, ¿no? Y satisfacción, aprendizaje y quieras que no, o sea, satisfacción también, ¿eh? Sí, así es. Una satisfacción enorme porque de verdad que ellos logran comunicarse con el corazón, logran comunicarse, tienen una capacidad para conectarse con uno y muchas veces a mí me pasa, por ejemplo, que la gente me dice, ¿y cómo se llama? Y tal cosa. Y yo le digo, háblele a él. Entonces hay como una, como que no sé, como que nos cuesta verlos.
a veces por respeto, por miedo, no sé, pero yo siempre les digo, háblele, pregúntele, platíquele. Y porque van a encontrar esa conexión que solo, digo yo, solo ellos son capaces porque también tienen un corazón tan puro, tan puro. Por ejemplo, les cuento que muchas veces también yo utilizo, digamos, que me le hagan algún tipo de terapia con radiónica, con radiestesia y esto. Y por ejemplo, en él nunca han encontrado un sentimiento de envidia o un sentimiento de baja autoestima. En el caso de él, ¿verdad? En el caso de él. Sí se encuentra miedo, se encuentra, digamos, ansiedad, algún otro tipo de estado emocional, pero, por ejemplo, autoestima, nunca le he dado large, por ejemplo. Sí, pero esa es su personalidad, ¿verdad? Con esto no quiero decir que otros niños o personas con síndrome de Down no vayan a requerir un large, ¿verdad? Eso lo vamos a ver cuando esa persona llegue. Ajá, exactamente. Por ejemplo, ahora me dejaste que está hablando así de las flores, porque realmente, por ejemplo, tú dirías, por ejemplo, emociones, o sea, emociones que, por ejemplo, que con frecuencia, por ejemplo, sí, o sea, tú has tenido oportunidad de tratar. Por ejemplo, en el caso de Cristian, las más recurrentes, por ejemplo, una de las más recurrentes ha sido Cherry Plum, porque él es muy impulsivo, muy Cherry Plum, o por ejemplo Impatient, porque por ejemplo, él habla, pero su mente va más rápido. Entonces, cuando habla, habla demasiado rápido. Entonces, lo trabajamos con Impatient, con Cherry Plum. Por supuesto, el Chestnut Bot, que de alguna manera fue una de tus primeras sugerencias, ¿verdad? Cuando en ese momento yo no estaba formada todavía, pero son algunas de las flores que han estado presentes a lo largo de la historia de él. Otra flor que recuerdo que cuando me la mencionaste yo me sorprendí fue vid, porque yo no lo miraba vid, ¿verdad? No lo miraba que fuera así pues tan dominante y eso, pero cuando lo empezamos a hablar me di cuenta que sí, que hay ahí algunas características que se van trabajando y que se van trabajando con la fórmula. Ajá. No, pero además ahora me viene, porque tu hijo tiene, me parece que tiene la luna en Libra, ¿no? La luna en Libra y que la luna en Libra es la que su curador es el esclerantus, ¿no? Y la luna en Libra son personas pues que tienen un don especial de empatía, un don especial de relacionarse con otros, ¿sabes? Y efectivamente muchas veces la distorsión puede ser aislarse, quedarse solo, ¿sabes? Y muchas veces a lo mejor el hecho de aislarte y tal, no es que o sea, no es un problema de soledad, es un problema de decir no encajo en el grupo, con lo cual me salgo, ¿sabes? Y entonces muchas veces, por eso a estos niños muchas veces aquí, por ejemplo, ya en concreto, ¿no? Con lo que el curador, por ejemplo, a mí es siempre que recomiendo, o sea, si sabe la luna de la persona, inclúyesela, ¿no? Inclúyesela, porque es muy importante, porque la luna, fijaros, la luna nos pone en contacto un poco, solo nuestra alma lo sabe, ¿no? El propósito con el que venimos a esta encarnación, ¿no? Pero la luna ya te da pista realmente del propósito que tú te has marcado, ¿no? Porque realmente, además, fijaros como yo creo que los niños que tienen esta condición, ¿no? Yo esta tarde al hacer la invitación lo decía, son auténticos, son grandes maestros, ¿sabes? O sea, grandes maestros que te dan la oportunidad de evolucionar, o sea, de aprender bastante, de evolucionar, ¿no? O sea, entonces, te iba a decir entonces, ¿tú qué? Te iba a decir, tú como terapeuta también, María José, o sea, ¿qué consejo nos darías? O sea, que lo has dicho antes, ¿no? Pero, o sea, sí, para ir cerrando, o sea, ¿qué consejo nos daría? Que se den la oportunidad, que se den la oportunidad, que ojalá puedan tener la oportunidad que una persona con síndrome de Down o algún familiar llegue donde ustedes y que puedan tener ese regalo, porque es un regalo
poder conocer e interactuar con una persona con síndrome de Down y que no creamos que no tenemos experiencia. Yo creo que la experiencia se va dando en el momento y por supuesto lo vamos, digamos, validando con los resultados que vamos teniendo con esa persona. Sería únicamente, pues, porque sí, son personas como todas nosotros, sienten, tienen sus momentos altos, sus momentos difíciles y por supuesto tienen, eso sí, tienen un corazón todavía más receptivo para la terapia floral. Así es, así es. Sí, yo la verdad que tu hijo la verdad que he visto una evolución tan bonita y tan positiva, ¿sabes? Realmente porque yo creo que el entorno, ¿no? Si, ¿cómo decir? Si aceptamos, comprendemos, y nos esforzamos por aumentar la calidad de vida, quieras que no, por ejemplo, la calidad de vida de las personas que conviven con la persona que tiene síndrome de Down mejora muchísimo. O sea, porque ya quieras que no, el hecho de compartir el tiempo con una persona con esta es una inversión, ¿no? Entonces, así.